Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio, y es enfocado porque estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden escribirnos en @foco, nos pueden seguir en @foco Panamá en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa Sal y Pimienta se transmite en directo por YouTube, en el canal de YouTube de Radio Panamá, y además queda guardado para que lo puedan ver en el canal de YouTube de Radio Panamá o en el canal de YouTube de Foco. Y también queda en Spotify, así que mañana en la mañana pueden encontrar este programa de hoy en el Spotify para que lo escuchen como un podcast. Hoy vamos a tener un muy buen programa porque tenemos a Eduardo Frías, y Eduardo Frías es activista de la inclusión de personas con discapacidad, específicamente niños con discapacidad, y recientemente varias organizaciones enviaron una carta a la Contraloría sobre el tema del censo, precisamente para revisar si dentro del censo que se va a hacer van a poder incluir algunas cosas para conocer mejor a la población de niños con discapacidad que tenemos en nuestro país. Así que Eduardo va a estar hablando con nosotros, eso es ahorita más adelante. ¿Qué se va? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo va la vaina? El día ha estado lento, o sea, parece que martes, parece viernes. O sea, el día ha estado sorpresivamente lento. Algunas cosas que han pasado hoy, antes de ir con algunas noticias que tengo ahí, es continúa la audiencia. Organizó una marcha en la que él llevaba las pancartas, todo el mundo estaba ahí cual becerrito. Obviamente. Sí, todo es una persecución política y que él va a arreglar el sistema de justicia. El tipo señalado por lavado de dinero por sus hijos, en el que todo su gabinete ha pasado por alguna cárcel, y tú me vas a decir que tú vas a arreglar el sistema de justicia. Ese man es un descarado. A mí lo que me da risa es que parte del argumento argumento entre comillas, de ellos cuando gritan, es que como que el problema de Varela y de Cortizo fue que pensaron que su único problema era Ricardo Martinelli. Entonces ellos dicen todas estas arengas y vainas y dicen que Nito Cortizo, tu problema es desempleo, canasta básica y corrupción. Y yo dije, man, ¿qué tan descarado tú tienes que ser para ser, digamos, de la Junta Directiva realizando metas? O sea, que estás defendiendo a Ricardo Martinelli y tratar de pretender meter corrupción como algo parte de tu discurso, porque cuando tú ves las encuestas que hacen, la mayoría de las personas que apoyan a Martinelli saben que Martinelli está involucrado en actos de corrupción. O sea, ellos lo reconocen. Eso no es el problema. O sea, ellos votarían por él a pesar de eso, no porque no sea eso. O sea, ellos dicen que, bueno, o sea, digamos, tenían su afinidad porque les han lavado la cabeza con el tema de que Martinelli significa plata y empleo. Pero no es porque no crean que sea corrupción. Ellos saben que Martinelli está involucrado en casos de corrupción. Simplemente no les importa. Porque tienen otras necesidades y tienen estas necesidades que cumplir y juran que Martinelli es el que se los puede hacer. Pero si yo sé eso, y si Martinelli tiene la misma encuesta, porque Martinelli hace su propia encuesta y sabe exactamente lo mismo, o sea, yo obviamente sé que estoy pidiendo mucho, pero no seas tan descarado de meter corrupción como un punto, como un talking point de tu discurso. O sea, simplemente quédate callado y habla de otras vainas y ya, pues. Así que nada, fueron hasta la Corte Suprema de Justicia. Obviamente había unidades de la policía y antimotines ahí que no los dejaban pasar. A mí lo que me da risa, la otra cosa que me da risa es que, primero, es impresionante porque esta es la primera concentración de realizando metas donde Martinelli va. Martinelli dice que está cagado. Es una vaina que yo nunca he entendido, pero él la entenderá, y es que todas las marchas, concentraciones, eventos y piqueteos que hace realizando metas, Ricardo Martinelli nunca va. De que manda su vaina y hace su video, de que los invita a todos, pero nunca va. En esta sí fue, que es parte de lo que tú dices, yo creo que parte de la desesperación que tiene por el caso de Brecht. Pero el man va a las 5 de mayo, arrea a toda la gente diciendo de que vamos a caminar hasta la Corte Suprema de Justicia, pero después agarra su carro y se va a la Corte de Suprema de Justicia a esperar a que la gente llegue allá. Espérate, el man no la caminó. Porque yo la había caminado. Ya la porquería. Ese man no caminó la marcha.
así, en las mejores palabras del pastor, no me acuerdo cómo se llamaba él, le incomoda eso. ¿Incomoda eso a usted? No la caminó, el man se fue para allá, para la corte, con sus abogados a esperar a que la gente llegara. Entonces, cuando la gente llegó de la caminata, venía, claro, él estaba sequecito y estaban todos los otros borrigueros mojados dije, de la caminata hasta la corte. Y ahí entonces, de nuevo, ellos llegaron hasta un punto y había una cerca, obviamente con los miembros de la Policía Nacional, no podían pasar de ahí. Entonces llegaron a esa parte, tiraron sus discursos y vaina, Martinelli dijo eso, que me los corto, toda la vaina. Y en el momento que Martinelli se iba a ir, obviamente le abrieron un espaciecito entre las cercas para que pudiera pasar. Claro, claro. Martinelli, y el resto de la gente, tú veías como otras personas trataban de pasarle la policía de que no, a ver. Okay, usted no. Usted no, solamente Ricardo Martinelli. Así que me da risa esa vaina de que Martinelli dije Martinelli es del pueblo y vaina dije no se equivoque. Exactamente. Qué Okay, y obviamente, como hablamos de Martinelli, tenemos que hablar de su frenemy. Hoy mucha parte de la audiencia fue precisamente sobre el tema de Juan Carlos Varela, Jaime Lazo y las triangulaciones de cómo recibió Juan Carlos Varela, según el Ministerio Público, el dinero de Odebrecht. Hoy pidieron enjuiciarlo, full. Sí, pidieron llamarlo a juicio, obviamente. Y ahí hay dos cosas que me gustaría resaltar. Digo, obviamente muchos de los detalles ya los conocemos por todo lo que se ha hecho al respecto. El tema de, por medio de Jaime Lazo, por medio de Arumir Rachi con Caribbean Services, diferentes maneras. Pero hay dos cosas importantes. Uno es el hecho de que hay pagos desde las cuentas de Odebrecht a las cuentas que Jaime Lazo administraba, que fueron cuando Varela ya era vicepresidente de la República. Así que ese argumento que tiran ellos de que las donaciones, la vaina, no sé qué, para la campaña del panameñismo, se cae de su peso solamente. En 2010, ese man no era candidato en ese tiempo, él todavía era canciller. Y Lazo era embajador en Corea. Exacto. Así que ahí están los dos. O sea, esas dos para mí, ya obviamente digo, no es un secreto, pero rompe un poco como que esa teoría de Varela y del panameñismo de que solamente eran donaciones para las convenciones del partido y que se lo gastaron en suéter y chanclas y vaina, cuando lo que estás viendo es precisamente transacciones que pasaron después de las elecciones. Y el otro punto que quería hacer sobre Varela se me acaba de olvidar. Pero bueno, esos dos. También el Ministerio Público hizo su caso sobre Jimmy Papadimitriou, su madre, apellido Bagatelas, y también sobre Dana Harrick, fue la otra persona que hoy vincularon el Ministerio Público. La teoría del Ministerio Público es muy sencilla. La teoría del Ministerio Público es: nosotros tenemos las delaciones de todas estas personas de Brasil, Ravelo, Miglacho, toda esta gente, que nos dijeron en las delaciones, y lo dijeron no solo en Panamá, sino también en los otros países, que ellos crearon estas sociedades para poder pagar coimas. Y aquí tenemos este pocotón de personas cuyas sociedades, que se las hizo Odebrecht, se las abría Odebrecht, recibieron plata de esas sociedades que ya Odebrecht dijo que eran usadas para pagar coimas. Ahí tienen las transacciones, tienen los estados de cuenta, tienen todo. A mí una de las cosas que no, y obviamente después hablaremos a medida que va avanzando el juicio, hablaremos con más abogados penalistas que nos expliquen un poco eso, que es que, y no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo estoy escuchando la audiencia y es de que, espérate, hay un juicio todavía después de esto. O sea, como que yo estoy viendo de que toda la vaina, o sea, ya lo manejamos. Todo ya listo y armado. Todo. Entonces es como que o sea, el juicio simplemente es un repeat de esto, ¿no? Porque esa parte como que no yo no entiendo, y créeme que no me disgusta entender y verlo en vivo qué va a pasar, porque para mí esto ya después de esto acaba, ya la jueza toma una decisión y listo. Ajá. Pero no, parece que ahora viene el juicio. Entonces, ahora viene el juicio. Y es de que, espérate, yo pensé que, o sea, la manera que ves la audiencia. Y llamarán testigos y vaina, van los testigos ahí se paran. Yo no sé, eso es lo que yo no sé, porque tengo entendido que el sistema inquisitivo no es oral. ¿Verdad? Ese es inquisitivo. Entonces yo verdaderamente no estoy seguro de cómo procede. De nuevo, a medida que va avanzando el caso, nosotros tenemos una Carlos Barzallo que nos explica Noriega, que nos explica Ana Matilde, así que vamos a tener algunos de ellos de aquí en el programa explicándonos un poco qué es lo que sucede. Déjame ver si creo que tenía otra sobre el tema de...
Lo de Varela. Bueno, también del hecho de que, de nuevo, lo del Ministerio Público, es que ellos tienen un acuerdo que se hizo con la empresa Odebrecht, que es precisamente lo que termina en la multa. Entonces el Ministerio Público lo que dice es, hey, brother, yo tengo aquí a la empresa diciéndome qué pagó, cuánto pagó, a quién pagó y a dónde pagó. Y esas son las vinculaciones que ellos están presentando. Ya, creo que eso es todo lo que tenía sobre el tema de la audiencia. La verdad es que la audiencia no ha pasado mucho más aparte de eso. Ok, eso es lo único que tengo en el tema del juicio, a menos que tú tengas algo más. No, digo, prácticamente lo mismo, ¿no? Hoy fue prácticamente dedicado a Juan Carlos Varela. Ya Jaime Lazo, Varela, lo que venimos sabiendo desde todo el tiempo. Lo interesante ahora es que ahora va ahí te están dando todo el detalle de cómo a través de una empresa en China rebotaban la plata de vuelta. Y para mí lo que cabe resaltar es lo que dijiste, ¿no? Que la excusa de que fueron donaciones de campaña se cae en el momento en que tú ves las primeras fechas de que le entraba la plata. Era un momento en que él apenas era canciller, ¿no? Entonces todavía estaba de cariñitos con Martinelli, ¿no? Seguro hubo más adelante ¿cómo se llama? Hubo más adelante el tema de que también le donaron para la campaña, pues que no lo pongo en duda, pero queda yo creo que súper claro que desde antes incluso de que iniciara la campaña política ya estaba recibiendo dinero de Odebrecht. Exacto. Y la otra cosa que ya me acuerdo lo que iba a decir era que parte del argumento, digamos, de la defensa de muchas de estas personas, de las personas que están imputadas, es que no está claro. Son dos argumentos, uno más idiota que el otro. El primero es de que Ravelo no me dio plata a mí. Y obviamente parte de la razón por la cual estamos viendo todo este juicio, y los fiscales han sido muy enfáticos en eso, es que esta es una operación de lavado de dinero enorme. Por eso es que es el caso de lavado de dinero y de corrupción más grande de Latinoamérica. Las estructuras financieras que esta gente usaron eran extremadamente complicadas. La plata rebotaba por 3 diferentes lugares antes de llegar al beneficiario final. Obviamente no es que vas a encontrar algún cheque que haya salido de Odebrecht S.A. a Ricardo Martinelli Berrocal, porque obviamente estas estructuras financieras se crearon para eso. Es el primero. Y el segundo que ellos dicen es que en ningún momento se pagó para adjudicar obras. Y ahí hay varias cosas. Uno, parte de lo que han esbozado los fiscales, es de que Odebrecht no solamente daba coimas para que se las adjudicaran obras, porque si fuera así solamente tendríamos a los ministros de las carteras específicas ¿sabes? O sea, que gente súper específica, solamente tendrías que, digamos, coimear al presidente de la República y ya. Ellos, parte de la razón por la cual coimearon... No, pero espérate, tú pero es que está loco, Martinelli es un man consciente, él dijo que iba a poner plata en el bolsillo de todo el mundo y él se refiere a su gabinete. Obviamente. Bueno, parte de la razón por la cual Odebrecht lo hacía y por eso coimeaba a toda esta gente era porque, imagínate tú ser una empresa como Odebrecht que está operando 3 proyectos enormes al mismo tiempo. Es que metro, una ampliación de una carretera y un aeropuerto. Tú no solamente necesitas que te den la obra, tú también necesitas agilizar permisos, tú también necesitas agilizar pagos, y eso es lo que ellos hacían. Ellos simplemente agarraban a toda esta gente para poder tener a estas personas básicamente como que en planilla y llamarlos y decirles hey, necesito ayuda con este permiso de la NAM que no me sale, y que necesito que tú hagas algo al respecto. Hey, porque hay un tema con unos moradores en tal comunidad y necesito que tú me ayudas con eso. Entonces para eso le dan plata a ciertos diputados. Como que todo eso era para tener control sobre todo esto, porque Odebrecht entendió que no solo era cuestión de dar la plata para que te dieran los contratos, sino que tenías que mantener una buena relación con el gobierno y sobre todo ir apostándole a los que posiblemente iban a ser candidatos en la próxima vuelta. Incluso en el caso de Jaime Ford, por ejemplo, se menciona en unas relaciones que parte de la razón por la cual le dieron plata a Jaime Ford no solo era porque era el ministro del MOB, sino también porque tenía un futuro prometedor en política, según ellos. Obviamente eso nunca pasó por ningún lado. Jaime Lazo tenía un futuro prometedor, pero ni... No, pero Jaime Lazo era la manera de llegar a Varela. Esa era la manera. Entonces, claro, ellos lo que hacían era simplemente distribuir la plata, y la otra cosa que dice el Ministerio Público, porque ese es otro de los argumentos, de que esa era la plata de Odebrecht. Ellos simplemente nos dieron las donaciones. Y el fiscal lo que dice es, a ver,
una empresa así de grande, ¿por qué habría de simplemente andar repartiendo 7, 10 millones de dólares sin esperar nada a cambio? Simplemente no es realista. Obviamente, entonces, claro, aquí nosotros tenemos a los dirigentes políticos más vivos del universo, excepto cuando llega una empresa y les da 10 millones de dólares en tal caso de que ellos no me pidieron nada a cambio. Yo no, ¿quién dijo? Ellos nada más me dieron la plata pues para mi campaña porque yo era un buen candidato. Y es decir, que a ver, si un contratista del Estado de esa magnitud te está dando plata, no es porque tú seas buena gente ni tienes una cara bonita, es precisamente por el acceso. Y si no te das cuenta de eso, bueno, en realidad no deberías ser dirigente político porque te faltan como 5 neuronas. Ajá. Bueno, a ver, con esa cantidad, esa falta de neuronas, nos vamos al primer cambio, son las 6:17, y de vuelta vamos a seguir comentando un poco las noticias del día, y tenemos a Eduardo Frías, que nos va a comentar un poco de un proyecto buenísimo que tiene justamente aquí en Panamá, Eduardo Frías, y no quiero cagarla, ¿es karateca o taekwondo? Mira, te lo juro que no tengo ni idea. Practica artes marciales, practica artes marciales. Artes marciales, artes marciales. Mis hijos hacen taekwondo y les digo karateka y se ponen bravos, así que Por eso, yo no sé. yo no entiendo muy bien el asunto. Eduardo nos explicará. Así que vamos al cambio y ahora seguimos en unos minutitos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Y puede ver este programa tanto en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Panamá y de Foco, y también lo puede ver, escuchar en Spotify como podcast. Antes de ir con nuestro invitado, Anet tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Antes de irnos con el invitado, de hecho, tengo una noticia, una actualización. No sé si tú has estado siguiendo, Mauricio, el tema de la niña que desapareció en San Miguelito. Sí, vi que el Senafrón anunció que montó alerta en la frontera. Exacto, hay 2 actualizaciones al Panamá. respecto. Una fue esa, pusieron una alerta en la frontera en Paso Canoas, precisamente para alertar a las autoridades en caso de que alguien tenga alguna información sobre la niña. Hay una recompensa también por quien tenga información sobre el paradero de la niña. Pero además, hoy en la mañana hubo un poquito de conmoción porque se encontraron unos útiles escolares en una área boscosa cercana a la residencia de la niña en Rufino Alfaro. Rufino Alfaro. Allá la peste. Sí, en Rufino Alfaro, en San Miguelito. Sin embargo, cuando los fiscales fueron a revisar, al final determinaron que no se trataba de posesiones de la niña, Aderlyn. No, eso no fue, simplemente eso es un caso a paralelo de un maleante que le robó la cartuchera a un niño. Seguimos informando. Así que, mientras tanto, la niña sigue desaparecida, una niña de 9 años. En Foco, si entran en Foco, tanto en nuestras redes como en la web, está toda la información para que la vean la foto de la niña en caso de que tengan alguna información sobre la niña Aderlyn Llerena Saldaña, que tiene 9 años. Así que esas son las últimas actualizaciones sobre la niña. Ok, ya está con nosotros entonces Eduardo Frías. Él es activista es la inclusión de niños con discapacidad. En algunas cosas específicas, bueno, Eduardo ya nos contará un poco. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Mauricio, saludos. ¿Cómo Hola, están? primero echa cuento, ¿qué es lo que tú haces? ¿Karate, jiu-jitsu, taekwondo? ¿Qué es lo que es? Sí, te escuché. Hay mucha confusión porque al final el uniforme es muy parecido. Karate, es karate lo que hacemos. Ok. ¿Y Karate es japonés. ¿Cuál es la diferencia Japonés. principal entre karate y taekwondo? Uno Taekwondo es de es Japón y otro de coreano. Corea. Aprende, carajo. Taekwondo es coreano y karate japonés. Pero esa es la única diferencia, ¿no? Tiene que haber otras diferencias. No, sí, claro, hay mucha Taekwondo es diferencia pura en la patada. movilidad, porque el taekwondo también hace movimientos establecidos como en el karate los kata, pero es muy conocido es por el desarrollo de las piernas, de las patadas.
Okay. un deporte olímpico y que su sistema de combate gira mucho alrededor de las piernas. Karate no, karate utiliza el complemento entre manos y piernas. Ah, Ah, sí, porque el taekwondo es casi pura patada. Tú ves esas peleas de taekwondo es pata, 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 pata. El karate es como más, sí, más balanceado, siento yo. Sí, es correcto. Y saliendo un poquito del tema, si quieren una vaina bien brutal, vean que las demostraciones de taekwondo que le hacen a Kim Jong-un en Corea del Norte es una vaina épica, ¿verdad? a ver, pero también es taekwondo o tiene su propio nombre en Norcorea. No, acuérdate que eso es una sola Corea, man. Yo creo en una en Una la Unión sola Coreana. Corea, tú quieres comenzar un incidente internacional. Pero al final vienen todas del mismo lado, ¿no? Entonces, Puede ser, puede ser. sí. Ok, Eduardo, empecemos por el comienzo. Tu activismo es sobre la inclusión de niños con discapacidad. Sí, mi proyecto de vida, lo llamo yo así, es trabajar en beneficio de la inclusión, mi fuerte, niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Desde hace varios años, digamos que hemos ido adaptando una metodología para poder ayudar a que los niños con discapacidad, sin importar la condición que tengan, puedan ir desarrollando habilidades. Esto ayuda mucho porque además de convertirse en una herramienta, digamos, complementaria o adaptativa también, porque los padres, la mayoría, digamos que involucran a los niños en terapias constantes que le ayudan a poder desarrollar sus habilidades, pero el niño vive alejado de las actividades de la vida diaria. Entonces, traerlo a una actividad deportiva que le dé sentido de pertenencia, identidad, el uso del uniforme, y que al mismo tiempo, realizando esa actividad, él pueda ir desarrollándose físicamente. Digamos que el fuerte también de los niños que participan dentro del programa son niños con trastorno del neurodesarrollo, que en su mayoría tienen un sentido vestibular afectado, y bueno, ahí es donde el karate hace su trabajo, porque la mayoría digamos, de los ejercicios que hacemos en karate ayudan a desarrollar el sentido vestibular, y siendo el que más afecta a los niños, ¿Qué es el logramos, sentido digamos, vestibular? atraerlos un poco. Eduardo, ¿qué es el sentido vestibular? Mira, el sentido vestibular, para conocimiento de todos, es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano en las 5 primeras semanas de gestación dentro de la mujer, y que poco a poco va creando los diferentes sentidos. Desde la escuela nos enseñaron los 5 sentidos únicamente. Bueno, ya la ciencia nos enseña que el ser humano tiene el sentido propioceptivo y el sentido vestibular. Y el sentido vestibular está conectado con el habla y con la audición. Okay. Entonces, y aparte, todo lo que involucra el sistema nervioso. Y cuando este sentido se afecta, provoca que se den, digamos, esos desórdenes que muchas veces vemos y que no entendemos en los niños con trastorno del neurodesarrollo. Sí, yo había escuchado también que es lo que te hace sentirte que estás dentro de un espacio, pues, que te da como tu sensación de movilidad dentro de algo también. Es una cosa Claro, el equilibrio, y está muy cerca del oído. Y bueno, como les dije, es el primer sentido del ser humano que se crea en las 5 primeras semanas. Cuando se afecta, vienen y se dan cosas como las que estamos, o ya digo, acostumbrados, porque antes no se veía mucho el autismo o condiciones que están relacionadas con el trastorno del desarrollo. Cada día vemos más niños. Y bueno, eso al final es lo que nos motiva a tratar de buscar las herramientas y acercarnos a todas las agrupaciones que de una u otra manera puedan llevarle la oportunidad a estos niños, que son nuestro futuro, para que puedan valerse hasta donde las posibilidades les permita por sí mismos. Claro, algo importante es lo que tú mencionas, que usualmente se piensa que cuando hay un niño o un joven con alguna discapacidad, automáticamente se excluye, pues muchas veces tienden a excluirlo de la sociedad, a mantenerlo al margen de la vida de juegos, de deporte, de aprendizaje, incluso muchas veces no, pues, hay en lugares donde paran de enviarlos a las escuelas, incluso, ¿no?
y yo creo que es Quizás súper como una importante. manera como de protegerlos también, o sea, quizás como una manera como Sí, digo, depende, habrá caso y caso, pero obviamente es el sentido ese sí, como tú dices, como de alguna manera de protección del niño, de poder estar con él todo el tiempo, o de no exponerlo a cosas, o de no saber cómo Claro, pero al final es un paternalismo excesivo que le impide al niño desarrollarse. Y son las cosas, hay una evolución histórica en el tema de discapacidad, evolución tanto cultural como científica también, porque a medida que han pasado los años, hemos pasado del desconocimiento, donde muchas veces se confundió a la discapacidad o se relacionó a la discapacidad con temas o fenómenos extraños. Esa evolución nos lleva en algún momento a un paternalismo excesivo, como dije, y no es hasta el 2000, hasta el 2001 que ya las Naciones Unidas, digamos, reglamenta y se ocupa de poder trasladar algunas leyes en beneficio de las personas con discapacidad, entendiendo que si adaptamos el ambiente o el entorno de la persona con discapacidad, le podemos dar la oportunidad de salir adelante. Y es eso. Yo lo he visto con mis niños. El karate es complejo. El karate es un deporte que es considerado como un deporte de defensa personal, y al final esta herramienta deportiva que le da ese sentido de identidad al niño les permite desarrollar sus habilidades. Y el tema que mencionabas con los padres también es parte de ese proceso de sensibilización, que los papás entiendan que le tienen que dar la oportunidad a su hijo y aislarlo de actividades de la vida diaria o actividades físicas, lo que va a provocar es que generen enfermedades. Entonces, ese niño, cuando crezca, se va a convertir en una carga para la sociedad. Por eso es que no solamente involucra a la familia, involucra a los gobiernos. Es sumamente importante colocarlo en la agenda nacional para poder crear políticas económicas que que impacten desde el punto de vista educativo, deportivo, cultural, esas barreras arquitectónicas, porque cuando hablamos de países accesibles siempre pensamos en la rampa para la persona en silla de ruedas. Y no tomamos en cuenta esos elementos que afectan a una persona desde el punto de vista sensorial. Las personas con trastornos de desarrollo, niños con trastornos de desarrollo, tienen problemas de hipersensibilidad auditiva, sensorial, que los fenómenos o los cambios climáticos también le generan cierta alteración que nos debe llevar a que los diseños arquitectónicos tomen en cuenta a esta población para poder darle la oportunidad a estar, a participar. Total. Mira, son las 6:34, vámonos al cambio, y cuando regresemos, Eduardo, nos hablas un poco, me gusta que transicionaste hacia lo gubernamental, para hablar de esta carta que ustedes enviaron precisamente para el tema del censo. Vámonos al cambio y cuando regresamos, seguimos hablando con Eduardo Frías. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lopera, de Foco Panamá. También pueden seguirnos en @soylopera, en Instagram, en Twitter, y a Mauricio lo pueden seguir en me lo voy a aprender, te lo juro que algún día me lo voy a aprender. Es claramente pan. Claramente pan en Instagram. En Instagram es claramente Panamá. Claramente Panamá. Estamos hablando hoy con Eduardo Frías, pero primero, antes de irnos con Eduardo, vamos con unas palabras de Anet. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3. Una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Muchas gracias, Anet. Ok, Eduardo. A raíz de todo esto que estamos hablando de la inclusión, varias organizaciones enviaron una carta a la Contraloría. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, esta es la parte que preocupa. Como sabemos, en el 2023 la Contraloría va a realizar el censo para poder armar la ruta de las políticas económicas para todos los panameños. Las personas con discapacidad, o el censo, o la responsabilidad para saber cuántas personas con discapacidad en el país están, es de la CENADIS. Pero hace una semana, el MEF, como hemos visto ya en costumbre, anunció un recorte del 50% del presupuesto a la CENADIS. Y como consecuencia, la directora manifestó que no podrían realizar el Censo Nacional de Discapacidad el próximo año. Un censo que quedó
con números dudosos en el 2016, hablándonos de un 11% de la población con discapacidad. Debió hacerse en el 2020, luego se fechó para el 22 y ahora se anuncia que se va a cancelar. La pregunta que nosotros le hemos hecho a Contraloría, entendiendo que ellos iban a hacer un censo, es que nos abran el cuestionario para poder saber qué preguntas están vinculadas a las personas con discapacidad, esperando que la única pregunta no sea si vive una persona con discapacidad en el hogar y luego pasen a la siguiente que no tenga nada que ver con el tema. Es preocupante. Y yo la verdad quiero aprovechar el momento porque todas las organizaciones vinculadas a las personas con discapacidad que trabajan por y para ellos no pueden tomar o permitir que esta noticia pase desapercibida si no los cuentan. Si, no solamente no es saber el número, sino qué condiciones de discapacidad existen en Panamá para poder armar una ruta que le haga y le permita cumplir los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esto me preocupa porque la noticia salió, pasó y no ha generado el ruido suficiente para poder, digamos, revertir la decisión del MEF. Es sumamente importante que la Asamblea, todos los entes que están de alguna manera involucrados con las personas con discapacidad se pronuncien para evitar que este censo no se pueda hacer, se pueda realizar. Una pregunta, Eduardo, porque digamos, actualmente el gobierno paga un subsidio que se llama precisamente el Ángel Guardián, que es un subsidio para, digamos, de alguna manera ayudar a personas que tienen a personas con discapacidad en su casa. ¿En base a qué números se paga ese subsidio? No sé si tú sabes al respecto. Mira, sabemos que la Senadis otorga un carnet a las personas con discapacidad. De alguna manera, ese carnet nos puede ayudar a saber cuántas personas con discapacidad se han acercado a la institución, pero es que la misma entidad no cuenta con el recurso para poder hacer en tiempo oportuno la entrega de esos carnets y que le permita de alguna manera tener números reales. O sea, el Ángel Guardián viene siendo lo mismo. O sea, hay personas en el país que manifiestan no recibir ningún apoyo gubernamental y por eso es precisamente el interés del censo, o sea, de un mecanismo que esté diseñado únicamente para ellos y que nos lleve a tener valores reales. Si no, vamos a seguir con programas como Ángel Guardián, como la entrega de los carnets, que lleva a la persona a una serie de evaluaciones que a veces terminan siendo absurdas porque la discapacidad es evidente y por encima de lo evidente tiene que demostrar que existe una discapacidad. Entonces, hay temas ahí que tienen que mejorar y ¿saben por qué no han mejorado? Precisamente porque al no haber enfocado, digamos, una legislación que permita darle la importancia a las personas con discapacidad, entonces haces temas como eso para poder cumplir con momentos que terminan siendo simplemente un parche a la necesidad que requiere mayor atención. Y ustedes, digamos, las organizaciones cuando piden abrir esta serie de preguntas, ¿cuáles son esas preguntas que según ustedes como organizaciones deberían estar en el censo? O sea, ¿cuál es la información que deberíamos poder extraer? Mira, lo primero aquí es saber que abran el cuestionario, que nos abran el cuestionario te la voy a contestar adelantándome a una situación que lo más probable es la real. No quiero, digamos, ofender con mi comentario, pero lo más probable es que la única pregunta sea si existe o está una persona con discapacidad en el hogar. Pero el cuestionario debe llevar, o como resultado, saber nivel social, posición geográfica, qué tipo de discapacidad, si es sensorial, si es cognitiva, si es comorbilidades. O sea, comorbilidades quiere decir que si tiene varias condiciones de discapacidad la persona. Esto las edades, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, si trabaja, todo esto nos puede permitir armar una ruta. Si está estudiando, Okay. ¿Cómo está estudiando? Si tiene un sistema adaptativo, si está en un colegio inclusivo o no. Y una consulta, si está en un colegio inclusivo, ¿cómo? Cuando hablas de colegio inclusivo, ¿hay tal cosa en el sistema de educación pública? En papel.
en papel y me disculpan si al final las personas que están involucradas o etiquetan su colegio como inclusivo, sienten que lo que voy a mencionar no les favorece. Pero yo no puedo decir que el colegio es inclusivo cuando para poder entrar el niño debe de manera obligatoria entrar con un tutor que cuesta $700, $800. O sea, eso lo que provoca es afecta económicamente a la familia, Claro. y encarece todo su Entonces, ¿qué opción su calidad de vida. Entonces, ¿qué opción tiene una familia que tiene a un menor con alguna discapacidad para la hora de educar? No tiene opción porque el sistema no ha creado esas oportunidades, y por eso repito, el censo es importante. Cuando nos demos cuenta, y voy a ser atrevido con esto, cuando nos demos cuenta que lo más probable es que el 25% de la población en Panamá tiene una condición de discapacidad y que ese porcentaje es elevado en la niñez y adolescencia, entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos que trasladar recursos económicos en esa dirección que nos permitan hacer una verdadera inclusión educativa. Claro, digo, la mejor forma de ignorar algo es no tener la data. Pues, y ahí es donde viene mi llamado a las organizaciones. Tenemos que tener cuidado, porque la impresión que tengo es que no quiero contarlos. Al no contarlos, y al no haber información, si no encuentro problema, que realizar esfuerzo en beneficio de ustedes. Y no pueden las organizaciones en el 2023 llevar sus solicitudes para sus programas y desde su trinchera tratar de hacer lo propio para su población. Tienen que agruparse, tienen que alzar la voz, y el censo para las personas con discapacidad tiene que hacerse. No puede pasar a segundo plano, no puede ser considerado como algo no importante, porque no estamos hablando de calles, de infraestructura, estamos hablando de personas vulnerables, entendiendo que muchos de ellos son niños y tienen una discapacidad. Si no le damos las herramientas en este momento, en 10 años van a ser una carga para la sociedad, y entonces una vez más no invertimos en prevención, sino en resocialización, y ese es el problema con Panamá. Una de las cosas que me parece absurda lo que me estás contando, Eduardo, es el tema del Cenadis. O sea, digamos, si tienes yo entiendo obviamente que un recorte de presupuesto, no le gusta a nadie, pero si en el recorte de presupuesto está sacrificando precisamente algo que es fundamental para tu funcionamiento, porque nada me sirve tener programas para personas con discapacidad si no sé cuáles son y cuántos son. Es decir, o sea, ¿de qué me sirve tener una secretaría del Cenadis que no sabe cuántas personas con, digamos, movilidad reducida tienes, o cuántas personas con algún tipo de discapacidad auditiva tienes, precisamente para prepararme y precisamente para poder tener los programas necesarios para poder atender? Porque al final, si no, lo único que están haciendo es justificar su funcionamiento sin ningún tipo de plan a futuro, sin ningún tipo de data, sin ningún tipo de, que digo, no se me hace que tenga mucho sentido, ¿no? No, por eso digo, obviamente obviamente el tema de un recorte de presupuesto, digo, es una tragedia para cualquier institución, pero me parece que en el tema de priorizar qué recortar a la hora de un recorte de presupuesto, me parece que tener la data necesaria para poder funcionar me parecería fundamental. Claro, y para poder justificar de alguna forma, es decir, yo necesito tanto porque miren estos números de población, tenemos pero me deja muy preocupado realmente esto de que no haya un sistema real educativo para jóvenes y niños con algún tipo de discapacidad. Lo único que hacen es someterlo al sistema regular, y que termina de alguna forma marginalizándolos, ¿no? Y eso es sumamente dañino. Mira, no estás cumpliendo con la responsabilidad que como país tenemos. Vámonos al cambio, y de vuelta aguanta esa idea ahí en la punta de la lengua, y de vuelta venimos con más de Sal y Pimienta. Vámonos a un cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Me voy a saltar el intro para poder tener, pues solamente tenemos 8 minutos para seguir hablando con Eduardo. Eduardo, tú estabas hablando precisamente de cómo el gobierno no está cumpliendo la responsabilidad que tiene, y eso en relación a la conversación que estamos teniendo sobre la necesidad de educación para las personas con discapacidad. Yo te quería preguntar, era precisamente eso, cuando tú me dices que en papel existen, ¿qué significa en papel? O sea, ¿cuáles son las cosas que existen en papel
que debería estar cumpliendo el gobierno sobre la educación de niños con discapacidad? El haber abierto las puertas para que los colegios tengan un porcentaje de niños con discapacidad y el haber, digamos, de alguna manera creado un sistema que llevara a que los colegios o algunos colegios se denominaran colegio inclusivo, pero sin haberle llevado las herramientas, las capacitaciones, la preparación a los docentes, que una vez estos niños entraran al colegio, pudieran tener un proceso de enseñanza adaptado en función de la velocidad en que ellos aprenden. Porque es que estás dándole entrada a los niños y estás enseñando de la misma manera que todos los demás aprenden. Y ahí es donde hace la diferencia. Tenemos que enseñar en función del niño, en la capacidad y en la forma como él procesa la información, la recibe y la aprende. El sistema educativo debe adaptarse de acuerdo a la condición del niño. Entonces, la inclusión no es solamente darle entrada al salón de clases. Debes llevar una mediana que involucre la cantidad de docentes dentro del salón versus la cantidad de estudiantes. Todos sabemos que la mayoría de los salones escolares superan los 30 estudiantes. ¿No? Cuando tienes 30, 35 niños dentro de un salón de clase y 6 tienen una condición de discapacidad y esas condiciones no son las mismas y una sola persona está transmitiendo la enseñanza, ¿qué crees que va a suceder en ese salón de clases? Al mismo tiempo que generas frustración para el docente, afecta psicológicamente a los niños que no conocen de la discapacidad y están viendo a su compañero con algunas reacciones que desconocen o que no entienden. Claro. Y el niño también que tiene una discapacidad siente que no es parte del grupo. Entonces, claro, es una cadena de cosas mal hechas. Claro, es que a eso es lo que me refiero. El sistema adaptativo debe involucrar la preparación al docente y el aumento de docentes dentro de un salón de clases para poder apoyar al principal a que traslade la información a los niños. Y también que podamos sensibilizar a los niños, porque las cosas no deben empezar, y es lo que dije antes, invertimos cuando ya el problema agravó, cuando la discapacidad ha llegado a un punto en que el padre ya no tiene los mecanismos, entonces termina de especialista en especialista. No enseñamos la inclusión desde niños, que los miembros del salón entiendan que ellos son parte de ese proceso de desarrollo de su compañero. Claro, y yo te hago ahora una pregunta, Eduardo, que con esto al final quedo. Tú que eres activista en el tema, ¿qué está haciendo el SENADIS entonces? ¿Cuál es la ruta que parece tener el SENADIS ahorita mismo en Panamá? Hace un momento me dirigí a las organizaciones por y para las personas con discapacidad, donde dije que en el 2023 no deben acercarse a entregar sus proyectos desde sus trincheras para las personas que están vinculadas a su organización. Bueno, ahora te digo, la SENADIS, eso es lo que hace. Al final recibe proyectos, financia proyectos, que lo único que hacen es cubrir una necesidad en un tiempo corto, no a largo plazo, y que de alguna manera no cubre verdaderamente la necesidad que necesitamos llenar para las personas con discapacidad. Y es eso, una secretaría con un presupuesto bajo, sin la capacidad de cubrir la demanda, principalmente porque no sabe cuánto es esa demanda. Ya, es un poco la misma fórmula que tiene el CENIAF. O sea, que simplemente ellos agarran y dicen, como no lo que llega. No podemos es lo que llega. Claro, no podemos solucionar el problema nosotros como gobierno. Simplemente lo que me convierto es en un banco
que lo que hace es simplemente darle dinero a organizaciones que sí se encargan de eso de alguna manera. Claro, los que estamos día a día con la necesidad. Claro. Pero, ok, eso digo, que esté bien o que esté mal, claro que tienes que vincularte con las organizaciones que están día a día con la necesidad, pero tu responsabilidad en este momento es poder contarlos, porque eres tú quien va a poder ayudar a que esas políticas de los próximos gobiernos vean como importante a la población con discapacidad. Mauricio, tienes el micrófono apagado. Perdón, es que estaba un perro ladrando. Dingo haciendo escándalo. Es que al final es casi un sinsentido del Senadi, porque eso de estar distribuyendo entonces ayuda a las organizaciones, eso lo hacía el municipio y lo podía hacer perfectamente. Eso lo puede hacer presidencia tranquilamente, eso lo puede hacer el despacho de la primera dama si le da la gana. Si al final el fin de esta Secretaría Nacional es simplemente repartir plata entre las organizaciones que sí están haciendo algo. Yo creo que tengo un problema serio, porque sí, aquí es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad gubernamental justamente velar por todos los ciudadanos, tengan o no una discapacidad, velar por garantizar el derecho a la educación, el derecho a todos los derechos que tiene una persona sin discapacidad, la tiene la persona con discapacidad. Entonces yo creo que es súper importante que se replanteen y de alguna forma valido lo que tú dices, Eduardo, que les toca a las organizaciones de su trinchera hacer una presión fuerte. Porque al final, si eso simplemente es un banco, es un distribuidor de plata, eso se puede hacer a través de cualquier programa social de la presidencia. Y te aseguro que no le va a preocupar el presupuesto porque no necesitas ni una cuarta parte del personal que tiene ahorita mismo el Senado. Yo no me quiero ir. Dale, Daniel. No. Tienes yo no me quiero ir sin trasladar gran parte de la responsabilidad al MEF. ¿Sabes por qué? Porque es la institución que estudia y que creo yo tiene los profesionales que miden y le dan la importancia de acuerdo al presupuesto del Estado para decir, ¿sabes qué? Aquí es importante invertir. Pero ese estudio, ¿qué está haciendo? O sea, ¿hasta dónde está midiendo que no está dándose cuenta que si no invierte o no traslada el recurso que va a impactar en las personas con discapacidad, lo que va a generar es un problema para el país en materia de salud, educación e infraestructura? En realidad no comprendo, repito, no le quito la responsabilidad a la entidad que debe luchar para que los recursos lleguen como Senadi, pero la que lo estudió y la que lo analizó, ¿qué estudios realizaron? O sea, ¿qué estabas midiendo en ese momento al tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? A ustedes les doy el 50%. Eso ¿cómo se dio? No lo comprendo. Y por eso es que quiero trasladarle gran responsabilidad a ellos y que reviertan esa decisión, porque le está faltando el respeto a una población que lo más probable, repito, sea el 25% de los panameños. Creo que si no tenemos un plan económico, muchísimo menos tenemos un plan para qué hacemos con las personas con discapacidad. Oye, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sal y Pimienta. De seguro te vamos a tener de regreso una vez que tengamos noticias sobre la carta que enviaron a Contraloría para saber qué pasó con eso. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros gracias. Mañana, miércoles a las 6 de la tarde, aquí en Sal y Pimienta por Radio Panamá 94.5. Nos vemos mañana. Hasta luego. Saludos a todos.